Y quería comenzar la clase preguntándoles, no, espero que hayan visto los videos que mandé. Quería preguntar a ver si habían podido, no tuvieron problemas con los subtítulos o viendo los videos, si todo les quedó claro y pudieron verlos bien. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa. Buenos días, maestro. Los videos están en inglés, ¿verdad, maestro? Sí, sí, sí. Sí, yo traté de mirarlo, pero pues yo no lo entendí muy bien porque no tengo mucho conocimiento en inglés. Sí, bueno, por eso les avisé que hay una forma de ponerle subtítulos en español. Ah, Sí. Bueno, no soy tan buena para eso, entonces yo no pude hacerlo. no, sí, por supuesto, por eso, ok. Entonces, lo que yo puedo hacer, porque los videos sí son muy útiles. Son muy útiles no solamente sobre historia mundial, pero tienen videos sobre muchas materias como ciencia, matemática, que tal vez también les podría ayudar en sus otras clases. Sí, es un canal de YouTube muy bueno ese. Así que lo que voy a hacer es puedo crear un video que sirva como un tutorial sobre cómo poner los subtítulos en español, por si quieren, por supuesto, tenerlo como un recurso para poder aprender, para poder prepararse para el examen. Sí, sería muy bueno, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ok, entonces, esta semana hago eso. Les voy a mandar unos otros videos después de la clase de hoy para cubrir uno de los temas que vamos a ver. Ah, y bueno, ya. Ojalá que para la próxima semana no tengan tantas dificultades. Pero bueno, vamos comenzando la clase de hoy. Hoy vamos a cubrir, ojalá, 3 capítulos. Comenzando con Babilón, la temprana edad medieval. Unos segundos para copiar los términos claves. Ya, vamos comenzando. Sí, el primer concepto del cual menciona el libro es este de las estepas de Asia Central, porque son importantes para entender el desarrollo de muchas etapas de la historia de Europa y de Asia, pero sobre todo el inicio de la etapa medieval en Europa. Así que una estepa es una región con terreno muy plano, sin mucha precipitación, sin muchos árboles, ¿no? En fin, son como llanuras, ¿no? Territorios que son muy planos, no llueve suficiente para que crezcan bosques, así que son poblados sobre todo por como, como césped, como pasto, por grandes espacios estrechos estrechas llanuras. Así que por eso, porque no cae mucha lluvia, no es muy fácil que crezcan las plantas, es bastante difícil hacer la agricultura, ¿no? Cosechar cultivos, cosas así. Así que la gente que vive en regiones como estas, como estepas, ah, por lo general en la historia, típicamente eran poblaciones nómadas. Así, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no tenían asentamientos permanentes, no tenían pueblos ni ciudades permanentes. En vez, iban migrando de lugar en lugar con sus animales, sus ganados, pastándolos en diferentes lugares para poder así mantenerse, ¿no? Y como nunca desarrollaron asentamientos permanentes, como pueblos y ciudades, siempre fueron nómadas, nunca fueron considerados como parte de la civilización, ¿no? Como digamos, y por eso ah, eran mucho más móviles y podían servir de funciones sociales diferentes. Así que, por ejemplo, con este estilo de vida muy nomádico que siempre se estaban moviendo, para ellos, por supuesto, son muy importantes sus animales y poder moverse fácilmente. Así que este grupo de personas fueron los primeros en domesticar el caballo, ¿no? Se domesticó más o menos por esta región de Europa, acá en el este de Europa,
no solamente fueron los primeros en domesticar el caballo, pero también fueron los primeros en hacer las ruedas con rayos, ¿no? Que son forma de tener ruedas que son mucho más livianas, son mucho más rápidas. Así que todo esto ayudó para que sea un grupo de personas, las de las estepas de Asia Central, que estuvieron tremendamente preparadas para poder migrar a diferentes sitios, para ser muy, muy buenos soldados, como decía ahí, pero no solamente soldados, sino también comerciantes. Se acordarán de la clase pasada que leamos que un grupo llamado los indoeuropeos llegó a la India y trajo consigo su idioma y su religión. Ese grupo originó acá en el centro de Europa, ¿no? Ese grupo fue parte de los primeros en domesticar el caballo y con esa ventaja que tenían de poder moverse muy fácilmente llegaron a migrar hasta India. Así que es una tremenda ventaja que tenían los grupos de las estepas de Asia Central, muy influentes en la historia, y vamos a ver una forma importante de eso ahorita. Esta es una foto de las estepas de Asia Central para no poder ver el tipo de terreno que es. No totalmente plano, pero sobre todo no se puede ver que sería muy difícil hacer agricultura, no hay ríos, no hay muchas plantas, ¿no? Con las justas hay un poco de vegetación, pero en fin, por eso los pueblos de estos lugares decidieron ser nómadas en vez de granjeros o otras cosas así. Así que como acabo de mencionar, las gentes de las estepas de Asia Central han estado migrando, ¿no? Por miles de años, como sus migraciones a la India. Pero una de las migraciones a Europa, que fueron muy, muy importantes, sucedieron al fin del Imperio Romano, entre 1300 después de Cristo, en la era común, como dice ahí. Y el grupo particular que se migró a Europa en esa época de Asia Central se llamaban los hunos. Y invadieron Europa causando tremendas migraciones. Así que, ¿cómo sucedió esto? El Imperio Romano es todo lo que vemos acá en este como medio rosado y este gris, que existía por tremendas partes de Europa, como podemos ver. A los bordes de este imperio existían varios grupos, varios pueblos que se llamaban pueblos germánicos, que acá tenemos los nombres de varios, los godos, francos, anglos y sajones, eslavos, que vivían por acá, por toda Europa, al borde del Imperio Romano. Lo que pasó es que de las estepas de Asia, ¿no? Entraron los hunos queriendo hacer la guerra, ¿no? Queriendo conquistar, saquear, ganarse riquezas. Así que para escaparse de la violencia, muchos de estos grupos um, germánicos fueron migrando, fueron entrando al Imperio Romano, y asimismo ellos trajeron un poco de guerra, no tratando de escaparse de los hunos, entraron al Imperio Romano, y eso por parte causó que se ponga muy inestable el Imperio Romano y fue una de las razones por la cual terminó cayendo el Imperio Romano. Pero en fin, podemos ver acá estas líneas de las tremendas migraciones que fueron hechas por varios grupos, y vamos a ver cómo esas migraciones, donde terminaron estos diferentes grupos por causa de las invasiones de los hunos, influyeron cómo terminó desarrollándose Europa moderna. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Cómo sucedió? Sé que alguna gente ha empezado a entrar ahorita nomás. ¿No? Ok. No. Entonces, sí, pues los diferentes grupos fueron migrando, fueron llegando a diferentes tierras y ahí formaron reinos que se volverían en lo que hoy son los pueblos modernos de Europa. Así que, por ejemplo, los francos eran uno de estas tribus germánicas, uno de estos pueblos germánicos que migraron por causa de las invasiones de los hunos. Disculpen un segundo, voy a responder no, perfecto. Gracias. Disculpen, alguien en el group chat no podía entrar a la clase. Pero bueno, sí, los francos fueron uno de estos grupos que fueron migrando a causa de las invasiones de los hunos. Terminaron en esta región de Europa, formaron su reino de los francos, que terminó dividiéndose en el oeste y en el este,
que el reino del oeste terminó volviéndose Francia, ¿no? Que tiene su nombre de los francos, claramente, y el reino del este terminó volviéndose lo que hoy es Alemania. Y estos fueron diferentes grupos germánicos, ¿no? Que vienen del mismo grupo germánico, pero fueron influidos por diferentes culturas. Así que los franceses del oeste eran francos, que fueron más influidos por los romanos, ¿no? Por eso hablan un idioma muy parecido al latín. A los francos del este fueron influidos más por las culturas eslavas, por eso tienen más en común con los eslavos de hoy en día. Así que no vemos como estas migraciones, aunque fueron hace muchísimo tiempo, en ellas se pueden encontrar los orígenes de Europa moderna, ¿no? Que fueron formándose estos pueblos germánicos, fueron influidos por muchas diferentes culturas y eso resulta en las culturas que existen hoy en día. Otro ejemplo es lo de los anglosajones, ¿no? Que existían acá en el norte de Europa, que también migraron para escapar de las invasiones, de la guerra, y se fueron a lo que hoy es Inglaterra, ¿no? Inglaterra trae su nombre de los anglos, puede ver que un poco parecida a la palabra anglo y inglés, que fueron migrando acá y poblaron todos estos, todo lo que está acá colorado en el mapa. Esto fue el territorio poblado por los anglosajones, ¿no? Que su idioma, su cultura, influye bastante el inglés de hoy en día. También otro grupo importante fueron los esclavos, no los esclavos, perdón, los eslavos, um, que poblaron lo que hoy es Europa del Este, que fueron influenciados por los vikingos y los bizantinos, adoptaron aspectos culturales y religiosos de estas dos culturas, y resultaron el pueblo de hoy en día, ¿no? Y lo que es importante de ver es que después del fin del Imperio Romano, ¿no? Se entró en una época muy diferente en Europa, dominada por muchos grupos diferentes, y esto empezó a formar la base en lo que se volvería Europa moderna. Esto solamente utilizando a Europa como un ejemplo. Este mismo proceso de que se cayeron a grandes imperios clásicos, surgieron diferentes grupos étnicos y se desarrollaron en reinos más pequeños, formando la base de la cultura moderna. Esto es un patrón, una cosa que sucedió en muchas otras partes del mundo, no solamente en Europa, pero se desarrolló así de forma parecida a la India, a Japón, China, muchos otros pueblos del mundo. Se fueron desarrollando las sociedades de esta misma forma. No, y una parte importante de este nuevo desarrollo fue el cambio en estructura política, ¿no? Así que los romanos que precedieron a todas estas culturas germánicas tenían un imperio muy grande, ¿no? Muy expansivo, muy complicado su forma de gobierno, ya que tenían que gobernar tanta gente y tanto territorio. Cuando empezaron a regir los pueblos germánicos, ya no había un imperio así grande, centralizado como el romano. En vez de eso se formaron unos reinos mucho más pequeños, regidos por reyes individuales, que no eran tan complicados ni tan, bueno, en fin, no tan complicados ni tan organizados, tan complejamente organizados como el imperio romano. Por esto y por otras razones, los romanos llamaban a los pueblos germánicos bárbaros, ¿no? Porque ellos los consideraban inferiores solamente porque tenían una manera de organizarse políticamente diferente. No los consideraban civilizados, en fin. Así lo veían los romanos a los pueblos germánicos, pero en fin, los romanos terminaron cayendo y fueron reemplazados por estos pueblos. Pero esta forma de organización política de reinos más pequeños, no tan organizados, sino tan grandes como el Imperio Romano, fue lo que caracterizó la temprana Edad Media, ¿no? De nuevo, no solamente en Europa, sino en muchas otras partes del mundo. Y vamos a ver una forma más detallada de cómo funcionaban estos gobiernos en el feudalismo, ¿no? Que es el feudalismo, un sistema social y político muy importante, también no solamente para Europa, pero para otra parte del mundo. Así que, ¿qué pasó después de que cayó el Imperio Romano? Se formaron estos reinos pequeños, que a lo cargo de cual cada uno estaba un monarca. Pero el monarca tenía un problema, el cual era que el monarca no tenía suficientes recursos, no tenía suficiente dinero ni soldados para gobernar todo su reino.
Así que lo que él hacía es que hacía un trato con los señores, los nobles, ¿no? Le encontraba a un señor, una familia reunida y le decía, mira, yo necesito tus recursos, tus guerreros, así que lo que te puedo hacer es te puedo dar un pedazo de mi territorio que tú lo puedes gobernar como si fuera tu propio reino, pero tú tienes que jurarme tu lealtad y pagar impuestos. Y si necesito soldados, tú tienes que darme tus vasallos, tus caballeros. Y ese era el trato que hacían el rey y los nobles. Y después los nobles, ¿no? También necesitaban tener sus caballeros, sus vasallos, para poder tener su poder militar. Así que ellos hacían un trato con los vasallos, que los tenemos, ¿no?, acá en la pirámide. A ver, yo te voy a dar a ti un pequeño pedazo de tierra donde viven unos campesinos. Y tú vas a poder vivir del producto de esa tierra, ¿no? Vas a tener una vida cómoda, por lo general. Y a cambio de eso, tú tienes que jurarme tu lealtad a mí, y cuando sea que yo necesite servicio militar, tú tienes que venir y hacerme el servicio militar, ¿no? De luchar en batalla cuando yo necesite, cualquier cosa así. Y a cambio de todo eso, ¿no? A la base de la pirámide, la parte más importante y también la parte más oprimida, eran los campesinos, que ellos tenían que pagar impuestos, tenían que preparar, que cosechar toda la comida para toda la gente del reino. No era la parte más grande, la mayoría de la gente eran campesinos. Y lo que se supone que ellos recibían a cambio de todo esto que ellos daban era protección, ¿no? Que los vasallos y los nobles y los reyes los iban a proteger de invasión y otras cosas. Pero en fin, era un sistema no muy bueno para los campesinos, ¿no? Era muy opresivo, tenía muy pocos derechos y no era una forma muy, muy linda de vivir, en fin. Pero no, este fue el sistema que caracterizó la Edad Medieval. Pero como se puede ver, no es un sistema muy estable, ¿no? Es basado tremendamente en lealtad, ¿no? Que los nobles le prometen al rey, ay, sí, yo te prometo perdón, que te voy a dar esto, y los vasallos también le prometen, ¿no? Sí, yo te prometo que voy a hacer esto, pero como sabemos, las personas no siempre cumplen con sus promesas. Así que pasaba de vez en cuando, ¿no?, que había un grupo de nobles que decidían rebelarse contra el rey y querían reemplazarlo, formar su propio reino. O en fin, no eran muy estables las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Un ejemplo de esto, un ejemplo un poco mejor organizado de esto, es la Carta Magna, que podemos ver acá, que es algo que pasó en Inglaterra en el siglo XIII con el rey Juan. Así que el rey Juan era un rey muy poderoso, que lo que había hecho era no seguía las normas y subió muchísimo los impuestos a todo el mundo, sobre todo a la clase nobles, ¿no? A los señores. A los señores no les gustó esto para nada, así que lo forzaron al rey Juan, le dijeron, oye, tienes que firmar este tratado que nosotros hemos hecho, o te vamos a echar del poder y te vamos a reemplazar. Así que, por supuesto, el rey Juan firmó el tratado que se llamaba la Carta Magna, que en fin lo que decía la Carta Magna le ponía límites al poder del rey, ¿no? El rey no puede subir, subir demasiado los impuestos, el rey tiene que seguir las leyes que hay, disculpen, pero en fin le puso límites al poder del rey, lo cual fue una cosa muy importante para el desarrollo del gobierno, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y en otros países que fueron influenciados por Inglaterra. Preguntas sobre el sistema feudal. El feudalismo es una cosa importante para entender de este capítulo, probablemente la más importante. ¿Muy claro cómo funciona? Sí, sí. Ok, bien. Sí. Estas son nuestras imágenes del feudalismo. Estos son unos samurái, que eran como los vasallos, los caballeros del Japón feudal. Acá tenemos una imagen de un noble, ¿no? Sería como un señor noble de la India. Y acá una escena de un mercado en Europa. Otro desarrollo muy importante de la época medieval fue el Islam, ¿no? Que hoy en día es una de las religiones más importantes del mundo, que se surgió más o menos en el séptimo siglo, en los años 600, en el Medio Oriente, que fue comenzado por el profeta Mahoma, que era un hombre que vivía en la península árabe, ¿no? Que
que, que fue un profeta y formó su religión, ¿no? Su religión tremendamente influenciada por los cristianos y los judíos. Así que hablamos un poco en la clase anterior sobre religiones étnicas, religiones universales. El Islam es otro ejemplo de una religión universal, lo cual quiere decir que es una religión que quiere evangelizar, ¿no? Quiere que más personas se unan a su religión y que no es una religión para un grupo étnico específico, no es una religión que se supone que es para todos. Y también fue una religión influenciada tremendamente por el cristianismo y el judaísmo. Tiene muchos de los valores, creen mucho de los mismos profetas y personajes, ¿no? Así que como el judaísmo, que también cree en, por ejemplo, en Moisés, en los 10 mandamientos, en cosas así. También como el cristianismo también cree en Jesús, y en muchos de los mismos personajes, y por lo tanto también creen en el mismo Dios. No se supone, escucharán a veces que los musulmanes creen en Allah, pero Allah solamente es es una palabra árabe que significa Dios, ¿no? Así que, en fin, los cristianos, los judíos y los musulmanes tienen mucho en común en su religión y también, en fin, creen más o menos en el mismo Dios. Por lo tanto, se pueden ver la influencia de uno y del otro en las religiones. Un aspecto muy importante, o debería decir 5 aspectos muy importantes del Islam, son los 5 pilares del Islam, como son las 5 partes muy importantes de ser un musulmán, de creer en la fe y de seguir la religión. El primero de todos es fe, que tengo acá el término en árabe, como lo dicen los musulmanes, y también la traducción en español. Fe es el primer pilar del Islam, y lo que significa es que es una cosa que todo musulmán tiene que hacer para volverse musulmán. Solamente tienen que recitar el credo del Islam, el cual es, si me acuerdo bien, solamente es que el profeta Mahoma es el único profeta y es el mensajero de Dios. Así que ese es el credo del Islam, y tú tienes que decirlo alguna vez en tu vida en una ceremonia para volverte musulmán. Es un rito como en el cristianismo hay la primera comunión, o cosas así. Así es la shahada. La otra parte es oración, ¿no? Que es un deber, una tradición que tienen los musulmanes, que deben orar 5 veces al día. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Una misa musulmán muy grande, en la cual todos están rezando en este momento. Y bueno, que no todo musulmán en el mundo hace esto de rezar a 5 veces al día, ¿no? Como no todo cristiano siempre va a misa cada domingo, pero en fin, es una cosa que ellos deberían hacer en teoría. El tercer pilar es la dádiva, lo cual es un pilar del Islam, que quiere decir que cada musulmán, si puede, si tiene suficientes recursos, debería dar un porcentaje de sus ganancias del año a la comunidad. Puede ser contribuyendo a centros que ayuden a los pobres, a las viudas, regalándole la plata a construir una nueva mezquita o cosas así. Pero en fin, todo musulmán que puede, que tiene suficiente dinero, es su deber dar, creo que 20% de su dinero que gana al año a la comunidad. El cuarto pilar es el ayuno, lo cual es parte de la celebración de Ramadán, que te lo han escuchado de él, es la celebración más importante de los musulmanes, que es todo un mes durante el cual a los musulmanes, del amanecer al atardecer, no pueden comer, deben ayunar. Y solamente comen en la noche y bueno, algunos que se levantan muy temprano antes del amanecer. Pero la razón por la cual se hace esto, se supone, es para poder sentir el sufrimiento de la gente que tiene muy poco, ¿no? De la gente que no puede comer, o que se enferma, o que tiene muy pocos recursos. Por eso todos los musulmanes durante un mes deben estar en ayuno para poder empatizar y simpatizar con esa gente, ¿no? Pero por supuesto que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, también no siempre se les requiere a los niños que ayunen
durante un mes entero, porque no sería saludable para ellos. También lo mismo a los viejos o gente que está enferma, pero es una cosa que por lo general, una tradición que todos los musulmanes siguen. Y el último es el peregrinaje o el Hajj, lo cual es también una cosa que cada musulmán que puede, que tiene suficiente dinero y recursos, por lo menos una vez en su vida, debe hacer el peregrinaje, el viaje a la Meca, ¿no? La ciudad sagrada más importante del Islam. Si puede, debe tomar parte de ese viaje, debe ir a la Meca y ir a una misa. En fin, es una experiencia muy, muy religiosa, muy, muy importante que muchos musulmanes lleguen a hacerlo, ¿no? Cada año millones y millones de personas van a la Meca. Y bueno, como dijimos, el Islam se desarrolló en el séptimo siglo y después de eso fue creciendo, ¿no? Como una religión universal, quiere expandirse, quiere evangelizar. Y en esto vienen unas diferencias entre el Islam y muchas otras religiones, que el profeta Mahoma, que fundó el Islam, no solamente era un líder religioso, sino también un líder político y un líder militar. Así que no solamente fundó la religión, pero después de fundar la religión en lo que se llama la península árabe, que lo podemos ver acá, también que este es un mejor mapa, después de fundar el Islam ahí, decidió expandirlo. Y haciendo eso formó un estado, un gobierno llamado un califato, que es como un imperio, como muchos de los imperios antiguos, como el romano, el griego, en fin. La diferencia es que en vez de tener un emperador a cargo del imperio, tiene a un calife, que es un líder religioso. Así que Mahoma fue el primer calife que lo fue expandiendo para expandir el Islam. En total hubo unos 3 califatos importantes. Acá tenemos abajo a la izquierda un mapa del califato Omaya, que fue el más grande, el más expansivo, así que podemos ver hasta dónde llegaron estas conquistas del Islam, ¿no? Hasta España y hasta casi el centro de Asia. Y estos fueron, ¿no?, formando grandes estados muy prósperos, que después de esto el Islam siguió expandiéndose, no a través de conquistas, sino a través del comercio. Así que podemos ver acá arriba a la derecha, tengo un mapa de poblaciones musulmanes en el mundo entero. Podemos ver que, por supuesto, hay grandes poblaciones musulmanas en el Medio Oriente, donde se establecieron los califatos de Mahoma y de los otros califes, pero también después de eso siguió expandiéndose el Islam muchísimo por el comercio, ¿no? Así que gracias al comercio el Islam se esparció, por ejemplo, a África Occidental, como podemos ver acá, ¿no? Esta es una región que no fue conquistada por el califato, pero igual se expandió porque la gente ahí quería convertirse al Islam. También alrededor del Océano Indio se expandió muchísimo el Islam, por ejemplo, el este de África, Indonesia, son regiones con muy, muy grandes poblaciones musulmanas, gracias al comercio de comerciantes árabes y musulmanes durante la época medieval. Una región muy importante de estas que fue influenciada por el Islam fue la África medieval, ¿no? En África también en esta época había muchos grandes reinos importantes. Acá hay algunos, Aksum y Mali, yo diría que son los más importantes. Aksum es esta acá arriba a la derecha, en lo que hoy es Etiopía, y en África Occidental es donde queda Mali. Estos eran reinos muy importantes porque participaban de forma muy grande en el comercio global, ¿no? Contribuían productos muy importantes como el café, como el oro, como el marfil, productos de lujo que eran muy caros y muy populares, muy circulados por el mundo entero, ¿no? África en este tiempo era la región del mundo que más oro producía, así que por lo tanto estaba lleno de reinos y de reyes muy ricos. Entre ellos está Mansa Musa, que fue un emperador del imperio de Mali, que muy famoso porque era muy religioso y muy devoto al Islam, ¿no? Así que era un muy gran creyente en el Islam, que también muestra la influencia del Islam en diferentes partes del mundo y cómo fue creciendo la religión. Pero en fin, un rey de África muy rico, muy importante y muy poderoso, y muy emblemático del comercio, el intercambio cultural de esta época.
Con eso concluye el capítulo 11. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? El Islam, el feudalismo. ¿No? Ok, entonces... No, maestro. Gracias, maestro. Muy interesante. Gracias. Maestro, Sí, bueno, yo he escuchado que, por ejemplo, el Islam, ellos no miran a Jesús como el Hijo de Dios. sí, eso es una de las diferencias que encuentran. Por supuesto, hay diferencias entre el cristianismo y los judíos y los árabes, los musulmanes. Am, Así que los musulmanes no creen que Jesús fue hijo de Dios, pero sí creen que fue un profeta increíblemente importante, ¿no? Sí, En su libro religioso, en el Corán, se llama su libro, es su Biblia. am, el segundo profeta que más citas tiene es Jesús, ¿no? Así que no creen que fue un hijo de Dios, pero igual lo valoran como profeta, como líder religioso. Lo mismo con los judíos. Los judíos no creen que Jesús fue un hijo de Dios, pero sí creen que fue un profeta muy importante, muy sabio y bueno, muy importante. sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿y los musulmanes se pueden, por ejemplo, mezclar o tienen que casarse de su misma religión? Eso es como todas religiones, ¿no? Eso depende de la persona. Hay personas que son muy estrictas y solamente quieren casar a alguien de su misma religión, pero por supuesto hay personas que se mezclan, que se casan con gente de diferentes religiones. Es una cosa personal, ¿no? Que cada uno decide, como cualquier otra religión. Pero no hay ley que les prohíba a ellos así mezclarse. ¿Perdón? No hay una ley de ellos que prohíban mezclarse con otras personas. No, en fin, todos los musulmanes no son iguales, ¿no? Es una cosa que cada uno decide por su propia cuenta. Am, no sé, también es una cosa que muchas familias judías o hindúes que son muy estrictas, no quieren que sus hijos se casen con gente de otra religión. Pero no es, en fin, no es una cosa exclusiva al Islam o cualquier cosa así. Es una cosa que cada familia, cada comunidad, cada persona decide por sí mismo. Por supuesto que hay musulmanes que solo quieren casarse con gente de su misma religión, pero no todos. Ok, gracias, maestro. Por supuesto. Maestro, perdón, es el califato. ¿El califato? Sí. Sí, ¿Qué se refiere? el califato es como un gobierno, como un imperio más o menos, como el imperio romano que vimos la semana pasada, como cualquier otro gobierno que hemos visto, como los antiguos egipcios, en fin, es un imperio, un gobierno que en vez de tener un rey o un emperador que lo gobierna, tiene un calife, que es bien parecido a un emperador, pero en vez de ser solamente un líder político, también es un líder religioso. Así que por eso el primero fue el profeta Mahoma, ¿no? Que era creído que no solamente era importante por su poder político, pero sino también porque era un hombre muy sabio, muy religioso. Ok, Sí, así que como un imperio, pero bastante devoto que tiene muy enlazado con religión musulmana. oh, bien. Gracias. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, seguimos con el siguiente capítulo. Ah, un segundo les doy para que copien los términos claves. Bueno, que en este capítulo vamos a ver un poco de lo que pasó después de la época medieval, sobre todo en Europa, pero cómo los diferentes culturas fueron influenciando un gran desarrollo en Europa que terminará siendo importante no solamente para la historia de Europa, sino para el resto del mundo. Y vamos a ver cómo muchos de estos desarrollos influencian lo que es nuestro mundo hoy en día. Pero bueno, comenzamos. Así que
Durante la época medieval, ¿no? Como hablamos, Europa estaba regida por reinos muy pequeños, ¿no? No muy organizados bajo el sistema feudal. El Medio Oriente en esta época era un poco lo opuesto, ¿no? Hemos visto, como acabamos de ver, los califatos eran estos grandes imperios muy centralizados, muy bien organizados. Así que, por lo tanto, mientras Europa estaba en una época un poco desorganizada, un poco difícil políticamente, el Medio Oriente estaba en una edad de oro, ¿no? Porque como era todo bajo el mismo gobierno, era una época muy, muy estable, con bastante paz, prosperidad y comercio entre diferentes partes del mundo. Así que en esta época en el Medio Oriente se formó una clase de intelectuales, de académicos musulmanes, muy importante. Y fue esta clase de académicos que preservó mucha de la literatura de la Edad Clásica. ¿No? Así como sabemos, la Edad Clásica son, por ejemplo, los imperios como la Grecia antigua, los romanos, en China la dinastía Han, en fin. Mucha de esa literatura de la Edad Clásica fue preservada por los musulmanes. Porque mientras en otra parte del mundo estaban entrando un poco en caos, que se estaban deshaciendo estos grandes imperios, en el Medio Oriente había estabilidad, había un gran imperio que podía dar paz para preservar esta literatura importante de la Edad Clásica. Así que utilizando esta literatura de varias partes del mundo, los académicos musulmanes hicieron grandes avances científicos, más importantemente en la medicina y la matemática, ¿no? Así que tomaron las diferentes obras clásicas de diferentes partes del mundo y hicieron avances con ellas, ¿no? Así que terminaron contribuyendo cosas muy importantes al desarrollo histórico, entre ellas el álgebra, ¿no? Que es un tipo de matemática muy importante. Y todo este conocimiento, no solamente el antiguo que fue preservado, pero también el nuevo que fue desarrollado por los musulmanes, fue introducido a Europa a través de comercio, sobre todo comercio con Italia, que era la región con la cual los musulmanes tenían mejores relaciones. Así que los musulmanes hacían mucho comercio con Italia. Muchos de este conocimiento fue introducido a Italia y eso llevó a cabo lo que se llama el Renacimiento, lo cual fue esta época que se restablecieron ideas antiguas y surgieron nuevas ideas en toda Europa, comenzando en Italia, no por su comercio con los musulmanes. Pero fue como una transición, ¿no? Entonces la época medieval fue una época medio difícil y oscura para Europa, con mucha guerra. En fin, después de que se fue estabilizando la situación política en Europa en esta época, se fueron introduciendo estas nuevas ideas y se fueron desarrollando muchas ideas nuevas. Así que no, el Renacimiento sobre todo tiene que ver con que entraron nuevas ideas a Europa, las antiguas clásicas de los griegos y los romanos, pero también las nuevas de los musulmanes y de otra parte del mundo. Así que entre ellas podemos ver que la filosofía y la arte y la literatura de esta época en Europa se influye bastante de las ideas antiguas y las nuevas de los musulmanes. Y esto causó bastantes desarrollos muy importantes, muy importantes. Así que entre ellos el cuestionamiento de las doctrinas de la Iglesia, ¿no? Vimos como la Iglesia, el cristianismo se esparció por Europa a fines del Imperio Romano y la Iglesia se volvió una institución muy importante y muy poderosa durante la etapa medieval. Pero cuando viene el Renacimiento se empieza un poco a cuestionar las ideas de la Iglesia, ¿no? Un poco de dudar y crear nuevas ideas diferentes. Que a veces entraba en conflicto con la Iglesia. Eso tiene que ver un poco con el aumento de alfabetización. Y eso es mucho gracias a una invención china que fue traída por los árabes a Europa, la tipografía móvil y la imprenta, ¿no? Acá abajo a la derecha tenemos una foto de una de las primeras imprentas en Europa, que ahí antes de eso, para escribir un libro no se tenía que escribir todo a mano, tenía que estar una persona ahí por horas, fácil días, ¿no? Escribiendo cada página del libro a mano, y se pueden imaginar qué tremendamente difícil, cuánto tiempo tardaría eso
Así que por eso era muy difícil hacer libros y eran muy caros los libros, así que en fin, muy poca gente tenía acceso a los libros. Pero con la invención de la imprenta, en vez de hacer eso, podemos ver acá el proceso, no, que son como, tienen tablas con tinta y todas las letras del libro, ¿no? Y la imprimen, la aplastan contra la página y ahí toda la página se escribe a la vez instantáneamente. Así que eso ayudó muchísimo a que se puedan hacer libros más rápidamente, más fácilmente, que sean más baratos y que más gente tenga acceso a los libros, ¿no? Y eso aumentó la alfabetización, más gente podía leer, más gente podía escribir. Si con más acceso a la información, más gente podía leer y pensar sobre estas ideas, más gente podía desarrollar nuevas ideas. Así que vemos cómo eso resultó en muchísimos cambios en la sociedad europea de esta época. Una de las más importantes socialmente, políticamente y religiosamente fue la Reforma, que iniciada en 1517 por Martín Lutero. Martín Lutero era un cura católico alemán que con esta invención de la imprenta, ¿no?, se puso a leer muchos más textos religiosos y desarrolló unas ideas que eran muy contra la Iglesia Católica, y esta las expresó en lo que se llama la 95 tesis, la 95 tesis, que acá arriba a la derecha tenemos una foto de Martín Lutero. Este es el cura que está clavando sus 95 tesis, que es este papel con todas sus ideas, a la puerta de una catedral. Esa es la historia muy dramática, ¿no?, que Martín Lutero tenía muchos problemas con la Iglesia Católica, así que un día fue y clavó sus 95 tesis en la puerta de una catedral, ¿no?, para mostrarle a todo el mundo, para mostrarle a la Iglesia Católica todos los problemas que él tenía con ella. Y las causas de estas no son muy claras, porque él no las contó en la 95 tesis, que eran problemas que no solamente lo tenía él, Martín Lutero, sino muchas personas contra la Iglesia Católica. Entre ellas, una de las más importantes era la corrupción de la Iglesia Católica. Así que durante la época medieval, la Iglesia se había vuelto una institución muy poderosa, ¿no?, políticamente, también en términos de recursos era muy rica, tenía mucho dinero, y con eso viene la corrupción. Así que durante la época medieval, la Iglesia desarrolló este programa, esta ideología de las indulgencias, que era una cosa que tenía la Iglesia Católica, a través de la cual, si tenías suficiente dinero, podías pagarle a la Iglesia, y con ese pago se perdonaban todos tus pecados. Así que no se ve que es una cosa que no es muy justa, no tiene mucho sentido si se supone que Dios cree en la moralidad y todo eso, porque entonces bajo esos sistemas se supone que los ricos pueden hacer lo que quieren y te pueden pagarle a la Iglesia un poco de dinero y ya se perdonan todos sus pecados. Así que es una cosa sumamente injusta, de la cual mucha gente se quedaba, entre ellas Martín Lutero, una de las principales causas por la Reforma, por la cual mucha gente, muchos países y pueblos se separaron de la Iglesia Católica y se formaron sus propias iglesias cristianas. Otra razón por la cual esto sucedió fue el aumento del poder secular. Así que quiero decir que el poder secular es cualquier poder que no sea religioso. Así que como los reyes de Europa de esta época se fueron estabilizando los reinos, ya no había tanto conflicto entre reyes, los reyes se volvieron más poderosos, más estables, mejor organizados. Así que con eso pudieron como quitarle un poco el poder que tenía la Iglesia Católica, para no siempre tener que escuchar y hacerle caso a la Iglesia Católica. Teniendo un poco de su poder, también querían formar parte de una nueva iglesia en la cual no tendrían que pagar impuestos ni nada así a la Iglesia Católica. Así que otra razón por la cual se esparció la Reforma, no solamente porque la gente tenía problemas con la ideología, la religión de la Iglesia Católica, sino también porque era bueno para ciertos reyes que no quieran pagar impuestos o lo que sea a la Iglesia Católica. Y también entre esto era muy importante el proceso de la imprenta, ¿no?, porque ayudó que cosas como las ideas de Martín Lutero se esparzan, o también para que imprimiendo mucho más libros ayudó que la gente pueda leer la Biblia por su propia cuenta, y de esa forma
desarrollo de sus propias ideas sobre el cristianismo, se formaron muchos más sectos religiosos, en fin. Así que para el año 1600, podemos ver acá en este mapa, Europa occidental estaba dominada por reinos o católicos o protestantes. Y acá podemos ver los verdes son los reinos católicos y los demás son los protestantes. Acá en Europa oriental, Europa del Este, existía la iglesia ortodoxa, que había existido por siglos ya, pero es algo que ya había pasado, que no había mucho conflicto entre ella y la iglesia católica. En cambio, cuando vino la Reforma y se formaron varias iglesias protestantes, hubo tremendo conflicto entre las diferentes iglesias. Hubo muchísima guerra. Acá arriba a la derecha tenemos una imagen, pero fue una de las épocas más sanguíneas y violentas en la historia europea. ¿Alguna pregunta sobre la Reforma y cómo se desarrolló todo eso? Fue un suceso un poco complicado, puede ser un poco confuso, pero bueno. Maestro, ¿y qué significan las 95 tesis? Las 95 tesis eran como un pequeño libro, como un ¿Unas ensayo. leyes? ¿Perdón? ¿Unas leyes que él estaba poniendo? No, eran solamente como su opinión, ¿no? Lo que él pensaba de la Iglesia Católica. Era como un ensayo nada más. Él no era, Martín Lutero no era nadie con mucho poder, ¿no? Él era solamente un cura cualquiera en un monasterio, que lo que él había visto no le gustaba para nada lo que estaba diciendo la Iglesia Católica, así que él decidió criticarla y expresar su opinión. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Entonces, en ese tiempo no estaba permitido leer la Biblia solamente a las personas. Sí, es cierto. Es otra cosa que mucha gente criticaba de la Iglesia Católica, que antes en esos tiempos todas las Biblias estaban solamente escritas en latín, ¿no? Por lo tanto, era prohibido que la gente común lea la Biblia. Por eso solamente los curas podían leer la Biblia y interpretarla y formar sus ideas. Eso era otra cosa que hizo Martín Lutero, que él empezó a traducir la Biblia a otros idiomas, como el alemán, el francés, para que la gente común pueda leer la Biblia y para que la gente común pueda desarrollar sus propias ideas sobre la religión, sobre Dios. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Por qué fue la masacre? Porque dice que cuando empezaron a salir los otros se empezaron a matar, pero ¿por qué fue que se empezaron a matar? Sí, un tremendo conflicto. Por una parte porque los reyes católicos temían que esta gente protestante en sus reinos entren en rebeldía o algo así, o en fin, que no sean buenos súbditos, que cause conflicto, ¿no? Tenían un poco miedo de los ideales de los protestantes, un poco parecido como el Imperio Romano temía los ideales del cristianismo al inicio, porque lo veían como una fuerza que iba a quitar la estabilidad, que podía cambiar el orden. Sobre todo la iglesia católica, ¿no? Por supuesto tenía muchos problemas con la Reforma, porque tenían miedo de perder la tremenda influencia y poder que tenía. Así que por eso la Iglesia Católica y los reyes católicos no querían que se expanda la Reforma. Así que podemos ver que también había muchos grupos protestantes que se formaron en reinos católicos y muchos grupos católicos que se formaron en reinos protestantes. Y como menciona, sí, pues hubo muchísimas masacres en esta época entre católicos a protestantes y protestantes a católicos. Era una época muy fea, llena de mucha violencia y también de mucha guerra entre reinos protestantes y católicos, ¿no? Porque cada uno más o menos, los protestantes querían establecerse como reinos poderosos y los católicos no querían que le quiten el poder que ya tenían. Así que en fin se subieron muchas guerras y muchos masacres y violencia. Una época muy violenta y muy fea de la historia.
¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos siguiendo. La siguiente parte es el siguiente desarrollo de la revolución científica, que acá tenemos los años, que también es una forma en la cual estos ideales, esta literatura que fue traída por los musulmanes, afectó mucho el desarrollo del pensamiento en Europa. ¿No? Esto más específicamente, por supuesto, sobre la científica, que marcó el desarrollo de lo que hoy es la ciencia moderna. ¿No? Antes, en la etapa clásica de los griegos y los romanos, hace miles de años, la ciencia no era una materia tan establecida, ¿no? Se mezclaba mucho con la filosofía, con las ideas abstractas. En cambio, esta nueva ciencia moderna que se desarrolló era mucho más basada en lo que es el mundo físico, ¿no? Se hacían experimentos y se observaban los resultados del experimento, en vez de que la gente solamente piense y teorice sobre lo que piensan, que son las causas de los fenómenos naturales, del mundo natural. Ellos lo ponen en práctica, ¿no? En la ciencia moderna, lo ponen en práctica, hacían experimentos, miraban las causas, las observaban y de ahí escribían. Una cosa más basada en experimentación y en práctica que la ciencia antigua. Y en fin, en esta época hubo tremendos desarrollos en la matemática, la física, la astrología y la biología. En Europa durante esta época, fue durante esta época que un científico europeo comprobó que el Sol está al centro del sistema solar, ¿no? Antes se pensaba que la Tierra estaba al centro. Pero fue cosas así que fueron descubriendo la gente sobre el mundo natural en esta época. Otro desarrollo de pensamiento muy importante, este más sobre la filosofía, fue la Ilustración, que pasó un poco más tarde, en el siglo XVII, perdón, el siglo XVIII, los años 1700. Este es un término que menciona el libro, que es philosophe, que es una palabra francesa que solamente quiere decir filósofo. Pero bueno, en fin, era un movimiento de filósofos. Era una forma en la cual surgieron nuevas ideas sobre cómo pensar del orden político y social, que fue un movimiento que fue sobre todo importante en Francia, pero también en muchas partes de Europa. Y fue guiado mucho por ideas humanistas sobre la libertad y la igualdad, ¿no? Muchos de los filósofos de la Ilustración surgieron con estas ideas que todos los humanos son creados iguales, todos tenemos el mismo valor, todos debemos ser libres de pensar, decir, creer en lo que querramos. Y esto era una idea muy radical, ¿no? Porque como hemos visto antes, por casi 1000 años en esta época, el sistema del feudalismo era el que regía en Europa, ¿no? Ese sistema basado en la jerarquía, en los reyes y los nobles, que unas personas tienen derecho a más que otras. Esta idea de que todos son iguales y todos son libres era una idea muy radical en esta época. No, y también que cada uno podía creer en lo que quiera, también era un gran contraste en lo que había pasado en las guerras religiosas en Europa en esa época, entre los protestantes y los católicos. Era un conflicto, ¿no? Porque la gente no quería dejar que cada uno crea en lo que quiera. Así que, por ejemplo, por eso estas ideas de la Ilustración eran muy radicales, muy importantes, y transformaron mucho la sociedad occidental. Inspiraron revoluciones en el continente americano y en Europa. ¿No? En el continente americano inspiraron muchas revoluciones, muchas guerras de independencia en los Estados Unidos, pero también en toda Latinoamérica. Y en Europa, en Francia, hubo muy importantemente la Revolución Francesa, que expandió mucho estos ideales de libertad y de igualdad a toda Europa occidental. El último desarrollo del cual vamos a hablar de esta época es la Revolución Industrial, que se desarrolló un poco más tarde, en los años 1800, que fue una revolución tecnológica, que se desarrollaron máquinas a poder de vapor, ¿no? Utilizando motores, quemando carbón, que reemplazaron al labor manual humano en la manufactura y en la agricultura. Y esto cambió tremendamente
la forma en la cual se vivía la gente. Así que, por ejemplo, antes de la industrialización, del desarrollo de estas máquinas, cómo se hacían las sillas, era solamente un taller con unas cuantas personas que hacían todas las sillas a mano, ¿no? Ese era un proceso que era muy largo, tardaba mucho tiempo, por lo tanto, todos los productos eran mucho más caros, ¿no? Las sillas eran mucho más caros. En cambio, cuando se desarrolló la industrialización, abrieron fábricas de sillas, ahora había cientos de trabajadores en una fábrica, ¿no? Con la ayuda de máquinas, construyendo cientos de sillas al día. Por lo tanto, las sillas se volvieron mucho más baratas. No, bueno, las sillas te lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿no? Estos son los productos en general. Pero en un taller, por ejemplo, tal vez se pueden producir, no sé, unas cuantas sillas al día. En cambio, en una fábrica se pueden producir hasta miles, si es suficientemente grande. También utilizando el poder de las máquinas. Así que con esto se llegó a producir mucho más productos en cantidad mucho más alta, de forma mucho más barata, que cambió tremendamente la sociedad, ¿no? Entre ellas también cambió muchísimo cómo trabajaba la gente, ¿no? Porque también, para seguir el mismo ejemplo de la silla, si tú eres alguien que hace sillas y trabajas en un taller, trabajas unas cuantas horas al día, ¿no? Tú puedes decidir cuántas horas al día trabajas, puede ser que trabajes muy cerca de tu casa, en fin, no es un proceso que cueste tanto, no es tan exhaustivo. En cambio, en una fábrica, no, tienes que trabajar ciertas horas al día, siempre tú no tienes opción, es lo que el patrón te diga que trabajas. Puede ser 8, pero en esta época trabajaban muchísimo, trabajaban 12, 14, 16 horas al día en las fábricas, en condiciones muy malas. Podemos ver acá que es una cosa muy oscuro, eran lugares muy sucios, muy peligrosos, porque no había muchas protecciones para los trabajadores. Y también en esto hubo tremendas migraciones a las ciudades de parte de artesanos y campesinos del campo. Así que en el campo era más difícil ganarse la vida con el modelo de la industrialización, y las fábricas necesitaban trabajadores. Así que mucha gente se migró a las ciudades para trabajar en fábricas. Y estas personas, estos artesanos y campesinos que migraron a las ciudades para trabajar en fábricas, se volvieron parte de la clase, se volvieron obreros industriales, se volverían parte de la clase obrera, que fue un desarrollo muy importante en la historia moderna, que vamos a hablar un poco más de eso más tarde. Esto de la industrialización también causó un desarrollo muy importante que se llama la Gran Divergencia, cual es un término un poco técnico de historiador, que tal vez no lo escuchen en el examen o en otro sitio, pero en fin, lo que quiere decir es que gracias a la industrialización, gracias a esta tremenda tecnología de producir productos de fábricas, fue que Europa llegó a tener un tremendo poder económico y militar más que cualquier otra parte del mundo, porque la industrialización se desarrolló en Europa, ¿no? Así que por eso los países, los reinos de Europa, llegaron a ser uno de los más poderosos del mundo. Y como vamos a ver en el siguiente capítulo, llegaron a dominar y a colonizar el resto del mundo. Pero ¿por qué razón? Fue por la industrialización, ¿no? Por esta invención se pudieron volver tan poderosos y pudieron cambiar el curso de la historia tanto. Creo que eso es... y esto es una imagen que les quería mostrar, qué tan radical fue el cambio introducido por la industrialización. Este es un gráfico que demuestra la población del mundo cada año, ¿no? Comenzando en el año 10.000 antes de Cristo, podemos ver que fue creciendo muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Como al inicio de la industrialización, había 1.000.000.000 de personas, 1 billón, ¿no? Hoy en día hay casi 8.000 millones de personas. Así que podemos ver cómo ha acelerado tremendamente el crecimiento de la población humana gracias a la industrialización, a todo esto que se puede producir muchas más cosas con la industrialización que antes. Hay mucha más comida, muchos más productos, en fin, muchas más personas por esas mismas razones. Sí, eso concluye el capítulo. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Ok. Entonces tenemos un capítulo más que nos queda. Creo que nos queda suficiente tiempo hoy día para terminarlo. Así que trataremos, pero veremos. Si no terminamos, lo vemos en la próxima clase.
en fin, este capítulo se trata de cómo todas estas nuevas tecnologías que recibió Europa del Medio Oriente, todas las nuevas ideas que desarrollaron, cómo los utilizó para cambiar el curso de la historia, ¿no? Por la razón por la cual en este curso hemos estado hablando tanto de Europa y no tanto de otras regiones del mundo. Eso es por una razón. Es porque Europa en el siglo, bueno, en la época que vamos a ver, llegó a dominar el mundo tras su tecnología militar. Bueno, vamos a ver cómo pasó eso, por qué pasó y cuáles fueron los efectos. En fin. Ya. Uno de los primeros sucesos que ayudaron a que se desarrolle la colonización, el imperialismo europeo, fue la edad de los descubrimientos, ¿no? Entre los años 1400 y 1600, en el cual los europeos recibieron muchas tecnologías de diferentes partes del mundo, ¿no? Así que en esta época, la parte más rica en comercio, con más recursos naturales importantes, el comercio era, bueno, en fin, el comercio era más rico, más importante, era el Océano Indio, que podemos ver acá, y también China. Esas eran las regiones comerciales más importantes del mundo. Mientras tanto, Europa quedaba acá al oeste, recontra lejos, ¿no? Europa en esta época no era una región muy poderosa, muy importante. Las regiones poderosas e importantes eran China y diferentes sociedades alrededor del Océano Indio. Los hindúes, los árabes, los africanos, en fin. Pero Europa no tenía acceso a ese comercio que era muy importante, que era muy rico. Así que querían acceder a los mercados lejanos de Asia, ¿Y cómo llegaron a hacer esto? Y lo llegaron combinando e inventando nuevas tecnologías de navegación. Así que, por ejemplo, tecnologías que recibieron fueron como la brújula. La brújula fue una invención china que surgió en el siglo XIII, se inventó en el siglo XIII, que eventualmente llegó a Europa. También, como por ejemplo, estas velas triangulares que ven acá, fueron inventadas por los árabes, ¿no? Que también fueron llevadas a Europa. En fin, que los europeos combinaron, utilizaron muchas de estas tecnologías para llegar a viajar tremendas distancias. Podemos ver acá los primeros viajes europeos de la edad de los descubrimientos. Salían de Europa, viajaban alrededor de todo África y al fin llegaban al Océano Indio, llegaban a China, pero eran viajes tremendamente largos, los cuales pudieron hacer solamente gracias a estas tecnologías que recibieron y también las que desarrollaron ellos. Pero pudieron viajar tremendas distancias. Empezaron a interactuar con nuevas regiones, no con nuevas culturas, nuevas costumbres, pero también con esto marcó el inicio del colonialismo europeo, porque en sus viajes fueron conquistando algunas ciudades, algunos territorios pequeños, pero también de forma muy importante porque descubriendo todas estas nuevas tecnologías de navegación, los europeos llegaron a América. Podemos ver acá en el mapa también muestra los primeros viajes de Cristóbal Colón y de otros europeos que llegaron a América. Pero bueno, en fin, en América y en algunas otras partes del mundo en esta época, los europeos empezaron a establecer asentamientos, pueblos, ciudades, colonias, con el fin de comercio, de ganar más dinero para los países europeos. No todas las colonias establecidas por los europeos, todas las colonias en general, son establecidas con la meta de enriquecer al país que está colonizando, ¿no? Cuando España creó colonias en América Latina, era para que España se vuelva rica, para que España gane más plata. En fin, así con todos los países europeos que establecieron colonias. La forma en la cual ganaban el dinero era de diferentes formas. No todos lo hacían de la misma forma, pero sobre todo, especialmente en sobre todo estaba basado en la extracción de recursos naturales, ¿no? Los europeos querían sacar los recursos naturales de cualquier tierra que estaban colonizando, sacarla y venderla y llevarse todo el dinero que ganaban para Europa, ¿no? Así que entre estas estaban de los importantes en América, estaban el azúcar, el algodón, oro, el caucho, especies, café, diamantes, arroz.
No se tienen que memorizar todo eso, pero en fin, esos eran como las comodidades, los productos muy importantes para el comercio global en esa época, que los europeos estaban tratando de sacar de sus colonias y venderlas para ganar dinero. Este era un labor muy difícil, ¿no? Muy duro, que los colonos europeos querían hacerlo con costo mínimo posible. Ese era otro aspecto de la colonización, que siempre el poder que está colonizando quiere invertir lo mínimo posible en sus colonias, porque son para ganar dinero, en fin, ¿no? Si quieren ganar la máxima cantidad de dinero, van a hacerlo al costo mínimo. Así que por eso los imperios europeos invertían muy poca plata en sus colonias, ¿no? Solamente querían sacar los recursos y eso era todo. Eso era lo único que le importaba, era ganar dinero. Así que entre esto se utilizaban formas muy brutales de labor para sacar todos los recursos naturales. Entre estas, muy importantemente, la esclavitud. En América, ¿no? Al inicio se esclavizaban los indígenas y por mucho tiempo después también, pero pues también trajeron muchos esclavos de África, que fue una cosa que cambió muchísimo la historia, no solamente en América, que establecieron poblaciones de descendientes de africanos, pero también cambió mucho en África, porque África perdió una tremenda cantidad de su población. Pero en fin, como habíamos dicho, las colonias estas fueron establecidas para beneficiar, para ayudar, para que Europa gane dinero, ¿no? No era para ayudar a las colonias. Así que por esto la colonización formó sociedades en estos nuevos lugares que eran tremendamente dependientes de Europa. Eran lugares que solamente estaban diseñados para extraer recursos naturales y no para crear productos por sí mismos. Por lo tanto, estas sociedades, estas regiones, eran muy dependientes de Europa. Y también muchas tenían, otro aspecto importante fue que los europeos establecieron poblaciones de sí mismos en sus colonias. Así que eso también causó no solamente que se establezcan en estas colonias, pero también que sean centros de mestizaje cultural, de mezcla cultural, ¿no? Porque tienen culturas no solamente las indígenas, pero también las europeas, también los africanos que se trajeron y también de muchas otras poblaciones que fueron yendo las diferentes partes, las diferentes colonias a través de la historia. Bueno, otro aspecto que lo que caracteriza al colonialismo es la conquista y la expansión. Así que Europa en este momento no existía en un sistema, existían varios estados, varios imperios en Europa, ¿no? Que estaban siempre compitiendo entre sí para ver quién iba a ser el imperio más poderoso no solo en Europa, pero eventualmente en todo el mundo. Así que los europeos estaban constantemente compitiendo uno con el otro. Por lo tanto que sentían la necesidad de siempre expandir y conquistar nuevos territorios. No eran que los europeos, que los colonizadores establecían unas cuantas colonias y estaban felices con esas nomás. Siempre sentían la necesidad de expandir, de conquistar más territorio, de crecer y de volverse más poderosos y más ricos. Expandieron sus imperios utilizando varias tácticas, entre ellas conquista, tratados y violencia, pero casi siempre era una cuestión, ¿no? Que las poblaciones que estaban colonizando no eran que querían que entren los europeos o cualquier cosa así, no era una cosa que hicieron porque los europeos imponían su poder con armas, con violencia, o los engañaban con tratados o cosas así. Por lo general, como has visto, ¿no? La colonización no es un sistema que favorece mucho a los pueblos colonizados. Es una cosa que es buena para los que están colonizando, pero no para los que están siendo colonizados. Por lo tanto, los imperios utilizaban estas tácticas sobre todo para expandir sus imperios, ¿no? Porque no era muy común que alguien por su propia voluntad se una a los imperios europeos. Entre esto, ¿no? Como dije, trajeron los europeos no solamente sus aparatos económicos para ganar dinero, pero sino también trajeron poblaciones y también trajeron su religión. Esa era una forma en la cual los europeos justificaban su colonización de las
de las diferentes regiones, ¿no? Ellos se decían, no, no estamos haciendo esto para ganar dinero nada más, estamos haciendo esto porque queremos expandir el cristianismo, ¿no? Queremos que estas personas crean en Dios porque es lo que deberían hacer. Esto le importaba más a algunos imperios que a otros, sobre todo los portugueses y los españoles eran muy importantes esta idea de la conversión religiosa, querían expandir el cristianismo, el catolicismo, lo pensaban como una forma de civilizar a los pueblos conquistados. La cual esa cuestión de civilizar no era otra forma en la cual los europeos justificaban sus conquistas, su colonización. Ellos decían, bueno, nosotros somos civilizados, somos superiores, y estos otros pueblos no lo son, y por lo tanto tenemos que civilizarlos, ¿no? Lo cual era una forma de justificar lo que estaban haciendo. Pero esta cuestión de la conversión religiosa funciona más en unas regiones que en otras. Por ejemplo, no, hoy en día en América la religión más popular sin duda es el cristianismo, pero en cambio en otras colonias europeas, que vamos a ver más tarde que se desarrollaron en África, en Asia, en el Medio Oriente, había otras religiones que ya estaban establecidas, así que fue más difícil de desplazarlas, sobre todo religiones como el Islam, como el budismo, religiones universales ya establecidas. Pero siempre que fue expandiéndose la religión europea, no es que solamente los pueblos, las personas de cualquier región que fue conquistada por Europa aceptaban la religión europea y eso era todo. Siempre resultaba como en una mezcla de creencias europeas e indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas siempre incluían sus propias creencias antiguas en su forma de creer en el Dios cristiano, ¿no? No solamente se copiaban de los europeos, pero sino desarrollaban su propia forma de ser cristianos o cualquier cosa así. En fin. Es una cosa que caracterizó no solamente la religión, pero sino también todos los aspectos religiosos, no religiosos, perdón, culturales, mientras se fueron desarrollando culturas muy mezcladas por la colonización. Y ahora vamos a hacer un poco el desarrollo de la colonización, del imperialismo en diferentes continentes. El primer continente en ser colonizado de gran forma fue América, ¿no? En 1492 llegó Cristóbal Colón, el primer europeo en llegar a América. Después de eso llegaron los imperios españoles y portugueses, que en esa primera época eran los más poderosos. Fueron los primeros a llegar a América. Podemos ver acá en este mapa que muestra los diferentes imperios que se establecieron en América. En verde están los españoles, los portugueses están en este naranjado, y ellos eran los que tenían las colonias más grandes, ¿no? En esta época los españoles encontraron grandes imperios en México y los Andes. En México, ¿no?, el imperio azteca, y en los Andes el imperio inca, que eran imperios muy grandes, muy poderosos, muy parecidos a los imperios clásicos que hemos hablado, como los romanos, los griegos, los musulmanes, en fin. Pero por eso estos sitios fueron centros muy importantes de resistencia indígena a la conquista de los europeos. Después de esto, un poco después, llegaron los imperios franceses e ingleses, que ellos colonizaron sobre todo lo que es Norteamérica, ¿no?, lo que hoy es Estados Unidos, y regiones de Canadá, donde hoy en día se habla francés. Pero bueno, estas sociedades fueron desarrollando, no hubo mestizaje, se desarrollaron nuevas culturas, hasta que eventualmente en el siglo XIX, hasta 1830, la gran mayoría de estas colonias se habían vuelto independientes, ¿no? Habían ganado su independencia, típicamente tras guerras, ¿no? Y como hablamos hace segundo, fueron revoluciones, guerras de independencia que fueron inspiradas por los ideales de la ilustración, ¿no? Ideales de libertad, de igualdad, que todos somos creados iguales, que la nobleza y los reyes no tienen derecho a gobernarnos, cosas así. Y por eso en muchos de estos sitios se instituyeron gobiernos republicanos, democráticos, con nuevos ideales liberales. Bueno, pero a pesar que ganaron su independencia del imperialismo en esta época, en los años 1800, muchos de estos países, sobre todo los países de Latinoamérica,
continuaron a sufrir bajo colonialismo indirecto. Así que, ¿qué es lo que quiere decir eso? No es que habían sido conquistados directamente por otro poder, pero sino era que eran controlados como económicamente de forma indirecta. Es un proceso, una relación un poco complicada, pero no es que habrían sido conquistados de nuevo, pero que igual los poderes europeos, como habían desarrollado estas sociedades de forma que sean dependientes de Europa, muchas de ellas continuaron a ser dependientes de Europa de muchas formas. Ahí son unas imágenes de la colonización en América. Acá tenemos escenas de la independencia en México y en Sudamérica. Acá abajo a la izquierda es una batalla entre el Imperio Azteca y los españoles, y acá abajo a la derecha es un cañaveral en Cuba. ¿Alguna pregunta sobre eso? Continuamos con lo último de hoy día, entonces, el desarrollo del imperialismo con la industrialización. Así que como hablamos, la industrialización fue algo que se desarrolló en mediados del siglo XVIII, ¿no? En 1800 por ahí, que cambió bastante la sociedad europea, que le dio mucho poder económico y militar a Europa. Por lo tanto, al fin los europeos pudieron colonizar regiones con las cuales siempre habían interactuado, pero nunca habían podido colonizar, ¿no? La razón por la cual los europeos pudieron colonizar América es porque esos pueblos estaban muy aislados del resto del mundo, no tenían tecnologías tan avanzadas, y también, muy importantemente, los europeos trajeron muchas enfermedades del mundo antiguo, como por lo cual la gente de esta parte del mundo nunca había tenido esas enfermedades antes, por lo cual no pudo resistirlas. Muchísima gente murió por las enfermedades. Una gran razón por la cual los europeos pudieron colonizar América en esa época. En cambio, las otras partes del mundo, como África y Asia, antes los europeos no podían colonizarlas porque estaban como más o menos al mismo nivel de poder, ¿no? Después de la industrialización, los europeos llegaron a desarrollar nuevas tecnologías que les dio mucho más poder económico y militar. Y con estas nuevas tecnologías, los europeos llegaron a colonizar otra parte del mundo. Así que, por ejemplo, la India, ¿no? Que hemos hablado que ha sido una región muy importante en la historia del mundo, muy poderosa, muy rica. Al fin, con la industrialización, los europeos llegaron a colonizarla. Inicialmente, ¿no? varios diferentes reinos europeos compitieron para ver quién iba a poder a conquistar la India. Terminó ganando el Imperio Británico, los ingleses. En cambio, África fue otro caso, ¿no? Los europeos no querían entrar en conflicto por la colonización de África, que fue mucho más tarde, ¿no? India se colonizó como a fines de los 1700, inicios de los 1800. A fines de los años 1800 se colonizó África, que ya estaban bien establecidos los imperios industriales de Europa. África fue colonizada de una forma de cooperación. Acá tengo el mapa. Sí, pues, acá tengo el mapa. Esto era África antes de la colonización europea, el año 1880. Podemos ver que hay muchos reinos, muchos diversos pueblos, y los europeos se organizaron, ¿no? Tuvieron una reunión que se llamaba la reunión de Berlín, que en fin todos coordinaron, ok, ya tú te llevas esta parte, yo me quedo con esta parte, en fin. Y así decidieron la colonización de África, ¿no? De una forma muy injusta, porque bueno, no le preguntaron a los pueblos africanos, fue una cosa que ellos decidieron por sí mismos. Y resultó en esto, en la formación de estos países que muchos de ellos tenemos hasta hoy en día, que son resultados del colonialismo europeo. Bueno, así fue colonizado África, y China. China no fue un territorio. China, como hemos visto, era antes en la historia era como la región más poderosa del mundo, ¿no? Era el centro del comercio global, era el estado más rico de todos. Así que cuando los imperios europeos llegaron a dominar a China, también a fines del siglo XIX, fines de los años 1800, eso representó como el punto más alto del imperialismo europeo.
Por lo tanto, porque China antes era la más poderosa del mundo, ¿no? Y entonces cuando Europa llegó a dominarla, entonces eso estabilizó que claramente Europa se había vuelto la región más poderosa del mundo. Los europeos no directamente controlaron a China, no la colonizaron y formaron sus propios gobiernos, pero China estuvo más o menos bajo ese como imperialismo indirecto que mencioné hace un ratito, ¿no? Que tenía su propio estado todavía, pero en realidad no tenía mucho poder y era muy dependiente de Europa, en esta época, que sea. Otras regiones que también fueron colonizadas fueron Australia y Nueva Zelanda, que quedan en el Océano Pacífico, ¿no? Que sus pueblos indígenas también sufrieron bajo muchos los mismos problemas que tuvieron los pueblos de América, que no estaban preparados para las enfermedades que trajeron los europeos, y sufrieron muchísimo, perdieron mucho de su población. Persisten hasta hoy en día, ¿no? Pero con poblaciones muy reducidas. Y acá unas imágenes del imperialismo. Esta es una imagen de los británicos, de los ingleses conquistando a India. Acá tenemos arriba a la derecha un hombre hindú en su elefante. Este es un ejemplo de una guerra entre una dinastía china y los ingleses. La dinastía Qing se llamaba. Una forma en la cual los chinos trataron de resistir a los ingleses, a los europeos, no solamente a los ingleses, pero al fin no pudieron por la tecnología industrial de los europeos. Esto de acá es una foto de unos indígenas de Australia, que fueron ¿no? conquistados y dominados por los europeos, tratados de una forma muy, muy injusta como indígenas en todas partes del mundo. Y acá arriba a la izquierda es una foto de una colonia europea en África, que acá vamos a ver los indígenas africanos, a los colonizadores europeos y al marfil, ¿no? En fin, que se demuestra que es el producto que los europeos están extrayendo de esta colonia para venderla y para ganar dinero. En fin, eso es todo lo que tenemos para hoy en día. ¿Alguna pregunta? Sí, maestro, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los europeos? Las enfermedades, discúlpame que a mí en el colegio me han enseñado esto en inglés, así que solamente me sé sus nombres en inglés, pero lo busco ahorita y les cuento. Ok, no hay problema. A ver. Perdón. La viruela. La viruela fue la más importante que trajeron a América, que causó Gracias. sí, tremenda cantidad de que gente se muera. Gracias. Sí. Hubo algunas otras, pero eso fue la más importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando conquistaron África, las potencias europeas no conquistaron Etiopía y Liberia, quedaron. ¿Perdón? Cuando las potencias europeas colonizaron el continente africano, no conquistaron Etiopía o Sí. Liberia, algo así. Sí, es cierto. En todo este desarrollo de imperialismo industrial, hubo dos reinos importantes que resistieron la invasión europea. En África fue Etiopía, que es este que vamos a ver acá, que es en amarillo, acá a la derecha. Etiopía fue un reino que existió desde hace siglos, ¿no? Desde la época medieval, que cuando llegaron los europeos pudo resistir la invasión europea porque era un reino muy bien organizado, muy estable, muy antiguo. En fin, también porque adoptó tecnologías europeas, así que los etiopíos habían adoptado rifles y otras tecnologías militares de los europeos, así que pudieron resistir. Y ellos nunca fueron conquistados por los europeos. En Asia, el reino acá de Siam, que hoy en día se llama Tailandia, fue otro reino que llegó a resistir la invasión de los europeos. Sí, aparte de eso también había acá están todos los reinos que llegaron a resistir la invasión, pero estos eran un poco más pequeños y no fue tan exitosa su resistencia, eventualmente llegaron a ser conquistados. Pero sí, esos son dos ejemplos importantes de pueblos indígenas que llegaron a resistir la colonización europea. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes que terminemos la clase?
Sí, ya pasó lista, pues. No, justo ahora iba a hacer. Lo que llevo es que Zoom le tomo foto a la lista de participantes en la clase de Zoom y esa es mi lista. No estoy seguro cómo lo hacen sus profesores, si lo hacen de otra forma. Sí, así es. Ok. Entonces, ya tengo la foto, entonces ya está la asistencia. Si no tienen ninguna otra pregunta, eso es todo por hoy. Más tarde les voy a mandar unos videos como lo que les mandé en la clase anterior y también el tutorial de cómo poner los subtítulos en español para que puedan ver bien los Sí, videos. maestro, porque yo vi estaban solo en inglés y pues yo no le pude poner en español. Sí, les enseño cómo. Pero sí Le se recomiendo podía poner que... en español. ¿Perdón? En subtítulo, ¿no, maestro? Sí, Se sí, sí. ponen en subtítulo. Les voy a mandar un tutorial de cómo hacerlo. Ujú. Le recomiendo sobre todo que si pueden, que se bajen, que se descarguen la aplicación de YouTube, porque YouTube tiene una aplicación y es mucho más fácil ahí. No sé si ya la tendrán o no, pero sí, es muy, muy más fácil navegarlo y poner los subtítulos cuando la tienen. Maestro, una pregunta. Ujú, Yo lo traducí al español y yo le busqué videos en español, más o menos de lo que usted nos mandó. ujú. Entonces no sé si sea lo mismo, porque hay Sí, muchos videos también que sí, enseñan de todo eso no, sí, eso está en muy bien. YouTube. Es una muy buena cosa que pueden hacer, ¿no? Ustedes también siempre pueden buscar sus propios recursos. Yo solamente les mandé estos porque estos son los que yo conozco, ¿no? Cuando yo estaba estudiando esto en el colegio, eran los que yo miraba. Pero si ustedes encuentran otros que son muy buenos, muy bien, la verdad, les pido que me los manden si encuentran unos que son muy buenos para que yo pueda compartirlos con el resto de la clase. O ustedes mismos mándenselo en el group chat de la clase. Pero sí, es una muy buena cosa hacer eso, investigar, buscar sus propios recursos, videos para poder estudiar y prepararse para el examen. Gracias. Ok, maestro. Ya, Gracias, maestro Gonzalo. Gracias. Que por tengas un supuesto. buen día, maestro. Ya, todos tengan una buena semana. ¿Ya? Chao. Y sí, y eso estuvo muy Bye. bueno de los videos. Bye bye.